Muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a dar inicio a la sesión número 5, programado para el día de hoy, del curso Distribución y Operación en Presas, Embalses y Reservorios. Vamos a iniciar indicando que para proceder con la distribución y operación de los volúmenes que son embalsados en las presas, considerados como reservorios estratégicos, es necesario partir inicialmente desde el análisis general y detallado del estudio hidrológico. Importante conocer estos parámetros, ya que en base al estudio hidrológico, nosotros vamos a poder determinar qué volumen útil se va a poder almacenar en nuestra presa. Y en base a ese volumen útil, nosotros debemos de desarrollar y trabajar ya los criterios de distribución. Y posterior a estos criterios de distribución, ver las modalidades de operación. ¿Qué volúmenes debo de otorgar en cada una de las largadas de acuerdo a las frecuencias de riego y a los tiempos de riego que nosotros hemos determinado en la etapa o en la fase de la distribución? En tal sentido, vamos a proceder a hacer ya el análisis de una pequeña simulación o una simulación de la distribución y operación. Pero antes de ingresar a la simulación de la distribución y operación, criterios que ya lo hemos visto referente a la distribución, es muy importante ver y conocer las características principales que hacen a un embalse. Es decir, conocer esa diferencia referente a lo que es la presa, el embalse y o el reservorio. Es decir, cuando hablamos de presa, estamos hablando del dique que se encuentra acá, es decir, del dique que interviene en el curso natural del agua. A esto nosotros lo denominamos presa. Y a todo el volumen que es almacenado o acumulado, nosotros lo denominamos embalse. Y al área que va a poderse almacenar lo llamamos el vaso, ¿no? En tal sentido, es muy importante conocer esa gran diferencia para poder ir conociendo y viendo también estos aspectos básicos que nos van a permitir también detallar un buen criterio de distribución y de operación. En tal sentido, este dique o presa que almacena un determinado volumen tiene que contar con reglas y normas de operación, pero en base a los requerimientos y las necesidades de los cultivos. Pero un embalse no nace así por así en la etapa del diseño. Para poder determinar el volumen que vamos a nosotros almacenar o embalsar, es muy importante contar con ese equipo estratégico del ingeniero civil, el ingeniero hidrólogo, así como también el ingeniero agrónomo.
para que en función de estos criterios veamos las entradas y las salidas en el balance hídrico de nuestra presa. Ver la oferta y la demanda. Y en función de esta oferta y esta demanda, nosotros vamos a poder diseñar una buena estructura que cumpla las condiciones de los cultivos, es decir, que cumpla las condiciones de los requerimientos hídricos de los cultivos. Porque nosotros con la presa debemos de satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos. Para lo cual, inicialmente, tanto el equipo técnico empieza a recabar información del lugar donde se va a emplazar la presa. Información referente a la precipitación mensual en una serie de años, haciendo correr simulaciones de almacenamiento y aportaciones que se tendría en la cuenca o la microcuenca. Estos datos me van a poder permitir contar con una media mensual de una serie de 50, 100 años y las simulaciones que se desarrollan para el tema de sedimentos de 1000 años. En tal sentido, es muy importante conocer estos criterios, porque nosotros, ya sea en la parte del estudio, en la parte de acompañamiento o asistencia técnica, relacionado a una presa que va a acumular un volumen o embalsar un volumen determinado, debemos de conocer siempre de cómo nacen estos criterios, para entender la lógica del funcionamiento y la operación de la presa. Porque en base a estos parámetros se va a diseñar una presa con un volumen medio, es decir, una demanda media en base a la fluctuación de datos que ha tenido durante 50, durante 100 años. Y qué volumen ha ido escurriendo durante ese tiempo que ha durado el estudio que hemos planteado. Y en base a esos datos nosotros plantearemos ya qué volumen vamos a poder almacenar y acumular, tomando en cuenta que vamos a tener también eventos máximos denominados avenidas máximas, estos picos elevados que van a hacer que en épocas determinadas exista un buen almacenamiento de agua y en otras épocas exista una reducción de almacenamiento de agua. En tal sentido, el diseño de mi presa debe estar enfocado en base a estos criterios. Sin embargo, también debemos de considerar que para el tema del desarrollo de presas, en base a los fines y a los diferentes usos que se le va a dar, la operación también se va diversificando en base a los requerimientos de los respectivos usuarios. ¿A qué me refiero? Si una presa va a estar destinada exclusivamente para proveer agua potable a una determinada población, entonces la operación se enfocará a la demanda diaria que tiene la población determinada. Es decir, que en la presa circulará o habrá un desfogue constante para satisfacer esa demanda. Pero si la presa está enfocada en base a satisfacer las necesidades de un cultivo, es decir, para proveer agua para proyectos de riego, entonces la presa estará enfocada, la operación estará enfocada en brindar los volúmenes que se requieren para las diferentes épocas o etapas que tienen los cultivos con mayor requerimiento de recurso hídrico. Para lo cual es necesario y primordial analizar estas características antes de ingresar también a una operación o una simulación de operación, ya que debo de conocer aspectos primordiales como ser el volumen mínimo, el nivel mínimo de operación, cuya diferencia de altura va a ser el volumen que va a estar destinado a los sedimentos que van a ser arrastrados durante el curso y el tiempo que va a tener durabilidad o va a estar programado la vida útil de la presa. Y esta altura de sedimentos, que lo vamos a denominar el nivel mínimo o el nivel muerto,
recurre a varias fórmulas para poder calcular esta determinada altura. También vamos a tener un dato del nivel máximo de operación y el nivel medio de operación. Como toda presa, se caracteriza por tener un vertedero de excedencias, el cual va a estar también diseñado a poder desfogar los volúmenes de las avenidas, máximas avenidas. En tal sentido, la altura, el ancho de la corona y la altura del vertedero estará también en base a los cálculos que van a ir desarrollando los ingenieros civiles y los ingenieros hidrólogos. Toda esta estructura, todas estas variables a mí me tienen que permitir poder conocer la operación de una presa, conociendo que existe un volumen muerto, el cual nosotros no debemos de contar y el cual está destinado a la sedimentación o destinado a los sedimentos de arrastre. Existe un volumen óptimo de uso y un nivel máximo de operación. Y en base al incremento de estos niveles máximos va a existir escurrimiento a través del vertedero de excedencias. Otro componente principal para el balance hídrico de la presa y la operación de la presa es considerar el caudal ecológico. Existen muchas presas en Bolivia que están exclusivamente destinadas a almacenar el agua que escurre en la época de lluvia. Muchas de estas presas tienen solamente como fuente principal el escurrimiento superficial de las aguas o de las épocas de lluvia, a la cual no se destina un caudal ecológico mínimo, porque en el curso natural donde está el río y donde se emplaza la presa, no se cuenta con un volumen que va corriendo constantemente. En tal sentido, solamente se trabaja o directamente se trabaja con el volumen que se tiene disponible almacenado. Pero ojo, también es muy importante considerar este criterio de un caudal ecológico. Si bien en el curso del río solamente escurría agua en las épocas de lluvia, la presa también tiene muchas finalidades y una de esas finalidades es también de proveer y transmitir el recurso elemental, el líquido elemental, para poder generar pequeños ecosistemas aguas abajo. Y es por eso que debemos nosotros considerar este caudal ecológico. Una vez considerado el caudal ecológico, así como también el volumen que se pierde por evaporación, que está en función al área del espejo de agua, nosotros contamos ya en función a estas reducciones o a este balance con un volumen operable. Y en base a ello, se cuenta con un volumen, un embalse que habíamos indicado muerto, en el cual no se considera para nuestros proyectos de abastecimiento. Y contamos con otro volumen que es el volumen embalsado útil, el cual nosotros vamos a desfogar a través de una compuerta de fondo los volúmenes que me van a permitir abastecer los requerimientos hídricos de los cultivos. Tenemos otra zona que se denomina la zona también de resguardo, el cual está exclusivamente destinado a diseñar el vertedero de excedencias, tanto como la longitud y el ancho y la longitud de estos vertederos. Existen diferentes tipos, diferentes clases de vertederos que van a ir adecuándose en función al tipo de presa que se vaya a emplazar. En tal sentido, para poder determinar los volúmenes que se van a ir almacenando en diferentes cotas, en diferentes alturas, para poder también determinar el volumen muerto, se va a ir haciendo lecturas en el estudio
a diferentes cotas, a diferentes alturas. Y así, en función a los análisis, ver el volumen que se va a almacenar en base al área que se cuenta en el vaso o al área que se tiene programado poderlo inundar. Entonces acá tenemos dos variables, lo que es la altura y el volumen, así como también la altura y el área, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Acá contamos con esa información de la altura, que es la cota de lectura que se tiene en cada punto del vaso, y el volumen que se podría almacenar. Y en función a la altura y al volumen se cuenta con otra variable que me permite determinar también la altura a la cual va a estar diseñado para destinarlo al volumen muerto, ¿sí? En base a los cálculos y a los estudios que se van a ir haciendo de arrastre de sedimentos, en función a su granulometría, en función a su composición edáfica, en función a su composición también a sus características erosivas, a la tipología de suelo, el cual me van a permitir calcular qué volumen se va a ir arrastrando durante un tiempo de 100 a 1000 años. Es decir, el modelo lo van a hacer coser con ese tiempo. Para la operación de una presa, es muy importante saber y conocer qué tipo de presa es la que yo cuento. Existen diferentes tipos de presas, diferentes tipos de estructuras de presas, y en base a ello yo debo también de indagar qué tipo de presa es donde yo estoy interviniendo, o qué tipo de presa yo voy a diseñar, qué tipo de presa se va a adecuar a las características fisiográficas, geomorfológicas, geológicas, donde se va a emplazar la presa. En tal sentido, el equipo de ingenieros civiles, geólogos, geógrafos, en base a las características ya mencionadas, diseñarán ellos qué tipo de presa se va a emplazar. Y en base a ello, qué cantidad de volumen útil yo voy a disponer. Qué cantidad de volumen muerto, a qué altura va a estar el volumen muerto. Es decir, estos detalles, estos análisis, esta información es muy importante que yo lo conozca. Una vez conociendo qué tipo de embalse yo voy a disponer para su respectiva operación, ver sus características de manipuleo, sus características de infraestructura de operación, yo voy a plantear ya las estrategias y las alternativas de cómo debe también implementarse un manual de operación y mantenimiento en base a las características que me vayan proveyendo y en base a la información que yo tenga de la infraestructura que se está emplazando. Vemos varios ejemplos de diferentes presas. Esta es una información de una presa que va extrayendo agua a diferentes volúmenes, a diferentes alturas, destinado tanto lo que es para riego y así como también para agua potable. El agua a diferentes alturas tiene diferentes niveles o diferentes calidades de agua. Entonces existen diferentes tipos de presas con diferentes fines. En la parte superior tenemos una gráfica del cómo funciona el vertedero de excedencias y cómo es desfogado el vertedero de excedencias. Aspectos primordiales que debo yo de conocer, es decir, no me puedo solamente encerrar a que tengo que distribuir la presa y hacer que opere en base a los volúmenes que yo requiero. No, debo también de inmiscuirme un poco más y ver las características estructurales de la presa, ver qué tipo de presa se está planteando en la etapa de diseño, el cual también tiene que adecuarse a los requerimientos del cultivo. Y si estoy en la etapa ya de construcción, debo de yo ser un poco más indagador
y preguntar y munirme de información de qué tipo de presa se está emplazando. Y en base al tipo de presa que se está emplazando, nosotros ya ir anticipándonos y plantear la operación en base a la distribución que nosotros vamos a ir desarrollando. Porque existen sistemas de riego en la cual solamente se tiene presupuestado construir la presa, el dique, y no se tiene presupuestado lo que son los canales principales o los canales secundarios. Entonces, la reducción de presupuesto también para los respectivos estudios ha ocasionado que muchos proyectos se vayan particionando en 3, en 4 o en 5 fases. En tal sentido, yo debo también de conocer todos estos aspectos para poder plantear mi estrategia de distribución y de operación. Vemos también acá otra presa, otra característica en la cual cuenta con una isla, una cámara de manipulación, en la cual se tiene la compuerta que permite hacer ya la distribución. Se tiene una toma de fondo, el cual desfoga los volúmenes respectivos para poder otorgar los volúmenes que se vayan requiriendo. El tema de arrastre de sedimentos, nosotros debemos de analizarlo con mucha cautela. Desde el punto de vista tanto estructural, como también desde el punto de vista tanto agropecuario. Ya que este arrastre de sedimentos o este índice de arrastre de sedimentos me va a poder permitir uno, en la parte estructural, prever el volumen y la altura del volumen destinado al volumen muerto. Pero sin embargo, desde el punto de vista agronómico, agropecuario, estos datos me deben de interesar porque si tengo una mayor cantidad de arrastre de sedimentos, eso me está indicando indirectamente que en la cuenca o en el área de la microcuenca no se cuenta con suficiente cobertura vegetal. Los suelos son muy sueltos. En tal sentido, ¿esto qué me permite a mí plantear? Me permite plantear un manejo integral de cuencas, implementar medidas estructurales, medidas no estructurales para reducir el arrastre de sedimentos y así poder jalar o generar o poder ampliar la vida útil de la presa. Existen muchas presas que han ido sufriendo o han sufrido este tipo de inclemencias, es decir, ha habido bastante arrastre de sedimentos sin haber hecho un buen análisis de estudio de la cuenca y tampoco se han hecho trabajo de manejo de cuenca aguas arriba y en una avenida máxima hubo erosión y la erosión hídrica laminar ha ocasionado un arrastre de sedimentos tanto finos y gruesos, el cual ha hecho colapsar la presa y destinándose solamente un volumen útil del 20, del 30, del 10%. Es por eso que nosotros, para la operación y la distribución, debemos de seguir analizando y viendo todos estos criterios, prever estas características, esta información que yo requiero. Y en base a lo anteriormente mencionado, nosotros ya vemos una metodología de manera esquemática, información que ha sido también recabada de bibliografía, porque no se tiene exactamente manuales y guías de operación de presas y embalses. Si no se cuenta con una guía que permita o que nos permita poder plantear buenas alternativas de operación en base a lo que es la distribución.
Pero nosotros debemos de recurrir a la lógica principal que existen en diferentes bibliografías para poder plantear un balance hídrico, y el balance hídrico en base a las ofertas y a las demandas me permitan hacer un buen manejo de la presa enfocado más que todo a su operación. Si yo cuento con una buena estrategia de operación, bueno, pues también estaré alargando también la vida útil de la presa. Pero si no cuento con un buen plan, una estrategia de operación basado en la distribución, estaremos reduciendo la vida útil de la presa. En tal sentido, nosotros trabajamos para la operación con el volumen disponible, el cual mencioné inicialmente que el volumen disponible va a estar en función a estos parámetros relacionados a lo que son la evaporación, el volumen mínimo, la altura mínima, o denominado el volumen muerto, el volumen máximo, el cual va a estar destinado ya al desfogue por lo que es el vertedero, y quedando con un volumen disponible, el cual, este volumen disponible, va a estar en función a los volúmenes que nosotros vamos a ir otorgando o entregando con fines de riego. Para lo cual también debemos de considerar en esta ecuación lo que es el volumen del caudal ecológico. En base a los antecedentes mencionados anteriormente, debemos de considerar que una presa está diseñado en base a información probabilística de lo que podría o lo que puede ocurrir en un año normal. Es decir, buscamos la normalidad de los datos, y en base a esa normalidad diseñamos la presa, pero le damos una altura máxima de almacenamiento en base a los parámetros históricos de precipitación, el cual va a ir ocasionando un arrastre, un volumen de escorrentía, que en el transcurso de los años, de año a año, este volumen que se va a ir a almacenar va a ir variando. No va a ser este volumen que yo tengo generalmente calculado disponible o el que se ha diseñado. Puedo haber diseñado con un volumen normal disponible destinado para el riego de 1 hectómetro. Estamos hablando de 1.000.000 de metros cúbicos. Pero resulta que se tienen información de avenidas máximas donde es posible almacenar 1,5 hectómetros, ¿sí? 1,5 hectómetros. Entonces, el diseño de mi presa o el volumen que voy a tener va a ser en el rango de 1,5 hectómetros como máximo, y como mínimo, llegando a un punto extremo, es el volumen muerto. En tal sentido, una vez que empiece a operar o ingresar en funcionamiento la presa, nosotros debemos ir siempre, debemos ir a tomar medidas de los volúmenes que se están almacenando en la presa. Para lo cual se cuentan con diferentes instrumentos, con linímetros que están distribuidos en el vaso de la presa de almacenamiento, y en base a ello vamos haciendo las medidas. Hasta qué volumen o hasta qué punto ha elevado el espejo de agua y qué volumen se tendría. En tal sentido, se va recurriendo a la curva que habíamos visto en anteriores diapositivas de altura, volumen versus también altura, área. Y en función de esos parámetros yo voy a ir modelando y voy a ir viendo cada gestión, cada año, cada fin del ciclo hidrológico, qué volumen se ha ido almacenando. Ojo, y reitero que no todos los años se va a almacenar el mismo volumen.
para lo cual es muy importante que el responsable de la distribución, llámese tomero o llámese técnico encargado de la distribución, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos para plantear una distribución, programar el número de riegos y en base a ello programar también la respectiva operación. En base a esos aspectos mencionados, que debemos de nosotros de conocer, características principales de la presa, su forma de diseño, los tipos de presa que pueden existir, las características del vertedero de excedencias, las características de las compuertas de toma, los volúmenes que se van a ir almacenando, que se pueden almacenar a diferentes alturas, a diferentes cotas de la presa, nosotros ya ingresamos a trabajar con el volumen que me ha sido otorgado. El volumen útil. En base a todo lo mencionado, nosotros debemos siempre consultar y preguntar al momento de que se nos otorgue este volumen, indicar si es el volumen disponible de la presa. Puede que dentro de este volumen que se me ha asignado, que me ha indicado el hidrólogo o el ingeniero civil, puede que esté incorporado el volumen muerto. Entonces, a ello se debe de restar la altura se debe de restar la altura del volumen que van a estar destinados a los sedimentos. Y en base a ello recién trabajar con el volumen con la que cuento. Es decir, voy a recurrir nuevamente a la diapositiva. Que en base a estos parámetros, nosotros trabajamos, reitero, con este volumen que se me está otorgando. Inicialmente, el equipo de ingenieros civiles, el equipo de ingenieros hidrólogos, hacen todo el diseño y cálculo de qué volumen se va a almacenar en la presa. Pero a ese volumen se debe de restar la altura que va a estar destinado al arrastre de sedimentos. Y para poder determinar la altura del arrastre de sedimentos, como mencionaba, existe una infinidad de información bibliográfica, una infinidad de fórmulas que van a ir calculando el equipo de ingenieros civiles, geólogos, hidrólogos, también con el apoyo de ingeniero agrónomo, ver las ecuaciones que permitan determinar el volumen de arrastre de sedimentos y en base a ese volumen de arrastre de sedimentos ver la altura que va a tener destinado a ello. Y como mencionaba anteriormente, se hacen modelamientos de 50, 100 años, 1000 años para poder calcular este arrastre de sedimentos. Y en base a ello, nosotros ya recién trabajar en la distribución con este volumen operable, con este volumen disponible de la presa. Va a ser un error garrafal si nosotros trabajamos con el volumen que me dé total de la presa. En tal sentido, yo trabajo con el volumen o con las alturas que están en las cotas del volumen máximo del volumen muerto y la altura máxima del volumen disponible que está entre lo que es el vertedero de excedencias. Y en tal sentido yo trabajo con este volumen. Y en base a ello, una vez que me ha sido otorgado el volumen que yo dispongo para la distribución, hemos procedido
hacer los cálculos respectivos de cuántas personas van a ir llegando simultáneamente. Es decir, que mi objetivo principal es inicialmente hacer la distribución respectiva con el volumen útil en la presa. Ojo que estoy trabajando con un volumen promedio, normal. Este volumen puede variar y puede reducir. Es muy importante recordarles a ustedes, estimados participantes, que este volumen no está sacramentado en el estudio. Es un volumen de diseño, es un volumen con el cual se ha planteado que se va a poder trabajar. Pero también se plantea que va a haber volúmenes máximos disponibles y volúmenes mínimos. En tal sentido, nosotros debemos de tener también esa delicadeza de orientar y guiar a la gente, indicándoles a los usuarios que va a haber años en la cual vamos a contar con este volumen óptimo, va a haber años que vamos a contar con un volumen mínimo y va a haber años que vamos a contar con un volumen con excedencias. Y sobre esos volúmenes que se van a ir monitoreando, modelando y calculando, nosotros procedemos a hacer la primera cosida con un volumen normal, una segunda cosida con un volumen mínimo y también una tercera cosida de todos estos pasos con un volumen máximo. A eso se refiere las simulaciones de distribución y operación. Porque yo estoy simulando, porque no solamente voy a tener un volumen y listo, yo voy a tener diferentes volúmenes. Y la gente, los usuarios, los beneficiarios, los responsables, los jueces de agua, los tomeros, los relojeros, tienen que conocer esta distribución. En el departamento de Cochabamba se tiene ya mucho recorrido, se tiene ya mucha experiencia referente a estos criterios, pero aún falta seguir trabajando para ir adecuando y ajustando la modelación o la simulación de la distribución. En tal sentido, reitero nuevamente, debemos de trabajar nosotros con estos tres volúmenes, con el volumen normal que me está otorgando el estudio, un volumen mínimo y un volumen máximo. El volumen normal lo vamos a denominar un volumen óptimo. Y este diseño, este ejemplo lo estoy trabajando con un volumen óptimo. Pero ustedes vuelvan a desarrollarlo, hay que volverlo a hacer para trabajar con un volumen mínimo. Y en base a lo que hemos desarrollado, hemos estructurado, podemos hacer correr varias veces, ir ajustando, ir adecuando. ¿En base a qué? A nuestra cédula de cultivos. Esa es la finalidad principal. Existen estudios que parten inicialmente de la demanda, es decir, la zona potencial para producción agrícola y también pecuaria, y existe una demanda de 30 hectómetros, equivalente a 30 millones de metros cúbicos. Se hace un estudio de la microcuenca, de la cuenca, donde se pretende hacer un embalse, el cual me indica que solamente puedo almacenar 5 hectómetros. En tal sentido, nosotros ya debemos de adoptar en base a la oferta. Y en base a esa oferta de los 2 hectómetros, vemos acá, calcular qué superficie podemos llegar. Reitero, inicialmente en los proyectos de estudio, como referencia, para 1 hectárea bajo riego tradicional se utiliza 1 litro por segundo.
y eso es equivalente en metros cúbicos a 10.000 metros cúbicos por hectárea. Perdón, 100.000 metros cúbicos por hectárea. Y ello voy a poder garantizar solamente para un riego tradicional. Y esto me tiene que permitir, en base a un riego tecnificado, mejorar las superficies, incrementar las superficies. En base a ello, nosotros tenemos almacenado 1,5 hectómetros, casi 2 hectómetros. Y en base a esto, nosotros hemos podido indicar que vamos a poder regar, en función al área bajo riego óptimo, al ABRO, 290 hectáreas, casi 290 hectáreas. Una vez desarrollado esos análisis, hemos procedido a hacer la distribución respectiva para ver el número de usuarios que van a regar simultáneamente y cuántos bloques o zonas yo voy a poder destinar. Y en función a ello, poder calcular el caudal que se requiere para satisfacer esas necesidades. E hicimos el ensayo de hacer la prueba con altas y con bajas. Como nosotros somos los que administramos la presa y podemos ir otorgando volúmenes fácilmente en base a la demanda, el beneficiario, el productor requiere, por la experiencia que tiene, solamente entrar a esta estrategia de altas y bajas. Es decir, que en los meses iniciales de desarrollo de su cultivo quiere volúmenes bajos. Él sabe que no son los óptimos, pero quiere esos volúmenes. Y en base a ello ha planteado poder tener bajas en las fases iniciales y altas en las fases ya de desarrollo, floración, maduración, fructificación. Y en base a estos volúmenes nosotros hemos podido determinar un incremento de la superficie a 215 hectáreas, de 172 a 215. Pero también en la distribución no solamente van a llegar por inundación, para lo cual planteamos el análisis en el estudio, en el proyecto, o en la fase de acompañamiento o en la fase de asistencia técnica, de que podemos implementar un sistema de riego tecnificado. Implementando un sistema de riego tecnificado, de manera general, nosotros vamos incrementando también la superficie. Con altas y bajas hemos podido incrementar mayor superficie, en un 25%. Pero con un riego tecnificado estamos incrementando casi con un 30%. Estas alternativas de distribución nosotros lo debemos de desarrollar en una presa. Pero existen presas, acá nosotros hemos hecho un análisis con este ejemplo, solamente con el volumen que está escurriendo en la presa, perdón, en la microcuenca o en la cuenca. Solo con ese volumen hemos determinado la altura con la que vamos a contar para almacenar esos volúmenes que van a escurrir en la cuenca o en la microcuenca. Pero existen presas donde tienen un caudal de recarga, es decir, existe recarga de esa presa. No solamente existe una recarga en las épocas de lluvia, existe una recarga continua durante todo el año. Para lo cual es muy importante trabajar esas recargas que existe todo el año de dos maneras. La primera manera es trabajando de manera aislada, es decir, si esa recarga, generalmente cuando se implementa un sistema de riego,
una presa y existe una fuente de agua, esa fuente de agua ya tiene, es decir, ya lo están utilizando, ya tiene derechos. Ya existe gente que está regando con esos volúmenes de esa vertiente o de ese río, para lo cual en el proyecto se plantea hacer una presa y estamos sumando el volumen de ese río, de esa vertiente, más el volumen que se va a almacenar en la época de lluvias. Y para ello es muy importante hacer nuevamente el análisis que está ocurriendo en ese sistema de riego. Como ya existen derechos, entonces ellos utilizan esta fuente de agua para las mitas. Y estas mitas ya inician a partir generalmente del mes de agosto. Estas mitas se caracterizan porque son el volumen que ha quedado después de la época de lluvia. Es decir, es el volumen que está corriendo constantemente después de que ha pasado las épocas de lluvia. Es por eso que las mitas van ingresando generalmente a partir del mes de agosto. Caso particular, tenemos un sistema de riego en el departamento de Cochabamba, cerca de la comunidad de Pairumani, en el municipio de Vinto. Se cuenta con un sistema de riego que la mita empieza a partir del mes de agosto, a partir del 1 de agosto. Ellos se distribuyen del volumen que queda ya después de las lluvias a partir del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. Entonces ellos denominan a eso mitas. En todo caso, entonces, o es decir, que en la presa donde yo estoy emplazando el dique de almacenamiento, el dique que va a almacenar los volúmenes, existe ya un caudal, existe ya también un número determinado de usuarios. Lo que debo hacer yo es hacer también la simulación o el planteamiento de la distribución. En tal sentido, nuevamente recurrimos a nuestras planillas preelaboradas, introducimos nuestra información del caudal con la que cuenta esa vertiente, una frecuencia de riego que ellos tienen ya utilizando, trabajando, o nosotros planteamos esta frecuencia de riegos. Y en base a esta frecuencia de riegos determinamos ya el volumen que se tiene para cada usuario. Sí, ejemplo que ya lo hemos desarrollado, pero lo volvemos a hacer para ver qué superficie exclusivamente voy a regar yo o se estaría regando con lo que es la mita. Y hacemos correr nuestra simulación y tenemos lo que es una superficie de 11.49 hectáreas. 11 hectáreas y media que estoy yo pudiendo regar con un caudal de 12 litros bajo un sistema de riego tradicional. ¿Sí? Al considerarse también 12 litros un volumen que se maneja o es manejable tanto lo que es en los valles altos, más que todo en los valles bajos, dependiente de lo que es en base a la pendiente del suelo, existen dos modalidades que podemos nosotros plantearlo o analizar. Lo que es la modalidad de la mita en monoflujo, donde estos 12 litros se va otorgándose a los beneficiarios de manera continua, es decir, primero termina de llegar un usuario, luego pasa al siguiente y al siguiente. En tal sentido, para ello, al ser un sistema de riego de monoflujo, hacemos los siguientes cálculos que van a variar en base a los anteriores que hemos desarrollado. Estamos hablando de una mita, es decir, existe una presa que estamos construyendo, pero dentro de esa presa, donde se va a almacenar los volúmenes de agua, existen derechos de mita, y quiero saber por monoflujo
cuál es el volumen que se va a poder otorgar. En tal sentido, nosotros determinamos el tiempo de riego. Y en función de lo que es el tiempo de riego, nosotros vamos a determinar lo que son el número de hilos y todo lo demás. Entonces vamos desarrollando el ejercicio. Estamos haciendo un análisis. Dentro de la presa existen ya derechos de mita, donde ellos tienen un caudal de 12 litros, una frecuencia de 8 días y son 32 usuarios. Miren, acá tenemos nosotros 32 usuarios, pero el proyecto está planteando 1.200 beneficiarios. ¿Sí? En tal sentido, dentro de los 1.200 existen 32 usuarios que tienen derecho a mita. Tienen derecho a este volumen que ellos siempre han ido trabajando, siempre han ido utilizando. Esto es un caudal mínimo, pero en base a los meses que van a ir a aforar, a hacer el trabajo de aforo, generalmente en la etapa de acompañamiento o asistencia técnica, acá vamos a tener los siguientes datos. Aforos en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Acá tenemos volúmenes de 19 litros, 17 litros, 12 litros, 15 litros, 15 litros, 18. En base a estos aforos que he desarrollado en la etapa de acompañamiento, o también en base al tiempo que se me ha destinado a hacer el estudio, que generalmente para las presas se hacen por 6 meses, sí, es recomendable hacerlo en ese tiempo, y que estén entre estos rangos de los meses, a partir de estos meses más estrangulantes de frente a los caudales, y los meses lluviosos. En tal sentido, en este ejemplo, nosotros tenemos la presa que ya está distribuido, tenemos los volúmenes, los derechos, pero también existen regantes, 32 regantes que tienen derecho a mita. Y estos 32 regantes disponen agua en estos meses, del mes de agosto hasta el mes de diciembre. Al tener caudales variables, ellos no se pueden adecuar a trabajar ¿con qué? ¿Con un caudal promedio? No. ¿Con un caudal máximo? Tampoco. Ellos deben de trabajar, o debemos de nosotros también trabajar, para la distribución con el caudal mínimo. Y en base a este caudal mínimo, nosotros hacemos la distribución. Ojo, que es muy importante considerar esta variable. Una vez identificado ya el caudal mínimo, yo estoy haciendo la distribución, procedo a calcular el volumen total, que va a ser la multiplicación del número de días, del caudal por el número de días, que es la frecuencia de riego, por 24 horas que tiene cada día, y por 3.6, que es el factor de conversión. Y este volumen total
lo voy a reducir multiplicando por las eficiencias de captación, conducción y distribución. Y en función a ello, nosotros dividimos este volumen entre el número de usuarios. Y cada usuario tiene derecho a 217 metros cúbicos. Ahora, este volumen en la parcela, ¿equivalente a cuántos litros es? Nosotros hacemos un pequeño cálculo, por decir, solamente tengo acá metros cúbicos. Pero equivalente a cuántos litros será? Equivalente a 10.13 litros por segundo. ¿Qué es lo que he hecho para obtener metros cúbicos a litros por segundo? Solamente hemos multiplicado por el factor de conversión y dividido entre 24 y 8. A la viceversa, acá para convertir los litros a metros cúbicos, ¿qué he hecho? He multiplicado por factor de conversión, por 24, por el número de días, pero para obtener metros cúbicos a litros por segundo, multiplico por un factor de 0,28, que es el factor de conversión, dividido entre el número de días y la frecuencia. Es decir, el número de horas que tiene cada día. Y obtengo en litros por segundo. Estas dos operaciones me permiten a mí trabajar de manera simultánea y transformar de metros cúbicos a litros por segundo. Si solo tuvieran derecho a 4 horas de riego, entonces acá yo solamente multiplico, divido por entre 4 horas. Si tuvieran derecho a solamente 6 horas de riego, divido entre 6. Acá lo mismo. Entonces estoy multiplicando por el tiempo. Son cada 8 días por 24 horas, día y noche. Pero si ellos solamente tienen derecho a 4 horas cada día, entonces calculo, multiplico por 4, por 8, por 3.6, ya no por 24. ¿Sí? Son ejercicios numéricos que me permiten hacer análisis despectivos, ¿no? Porque en cada sistema de riego tiene sus propias características y sus propias particularidades. En un mismo sistema de riego existen diferentes derechos. Como en este caso, se tiene un derecho de mita, pero estamos viendo lo que ocurre en ellos con lo que es el monoflujo. He determinado trabajar con 12 litros por segundo. Estoy determinando el subriego, la eficiencia de aplicación, que es riego tradicional, acá 0.45. Determino la lámina neta, la lámina bruta, el volumen para una hectárea, la superficie por usuario, que va a ser el volumen que está otorgado por usuario, entre el volumen que se tiene para una hectárea. Y ellos tienen derecho a 0.35 hectáreas, 36 hectáreas. Y el sistema va a poder llegar a 11.49 hectáreas. Ahora, como es un sistema monoflujo, yo les voy a otorgar los 12 litros a cada beneficiario. Va a llegar primero uno, termina de llegar uno, sigue al siguiente, termina el siguiente, pasa al siguiente. Eso es lo que va a hacer acá. ¿Sí? Porque ellos están utilizando 12 litros por segundo. Es decir, todo el volumen les estoy otorgando a ellos. En tal sentido, multiplico el volumen de riego que existe en los 12 litros por segundo, 43 metros cúbicos. El tiempo de riego, que va a ser ya igual a ¿qué? Al número de días por 24 dividido entre 32. Al ser un sistema de riego de monoflujo, estamos dividiendo las horas disponibles entre el número de usuarios, porque es un sistema de monoflujo.
En tal sentido, para determinar el tiempo de riego, que es de 6 horas, a mí me sale 6 horas, es decir, según los cálculos salen 6 horas. Acá son 6 horas, estamos asumiendo 6 horas ahora. Lo hemos dividido ocho por 24 dividido entre el número de usuarios. Me salen 6 horas. En tal sentido, al iniciar las 6 de la mañana del día lunes, martes o miércoles y el día que inicie las mitas, el primer usuario va a llegar con 12 litros, 6 horas. Termina las 6 horas, pasa al siguiente usuario. Pasa al siguiente usuario. En tal sentido, nosotros tenemos 192 horas disponibles en todo el sistema. No estoy fraccionando el volumen, estoy otorgando el volumen total a cada usuario. Entonces estoy haciendo un sistema de mita monoflujo como existe en la mayoría de los sistemas de riego. Haciendo los cálculos respectivos del número de hilos, solamente tenemos un hilo, es decir, por eso monoflujo, cada uno va a ir regando, termina de regar, pasa al siguiente, y con un volumen de 14.3 litros, que eficientemente deberían de tener para poder regar. Estoy trabajando con el caudal mínimo de 12 litros. Y en base a estos aforos se va a ir acomodando estos volúmenes que voy a ir otorgando. ¿Por qué? En los meses, en el mes de agosto voy a tener 12, 18 litros. Y voy a trabajar, he diseñado para 12 litros, pero me van a otorgar efectivamente 14.3 litros. Ese volumen es lo que requiero para poder llegar 0.36 hectáreas. Y en total, 11 hectáreas y media. Es decir, que en el sistema de monoflujo me divido el número de horas que va a haber en la frecuencia de riego sobre el número de usuarios, porque estoy entregando a cada usuario el volumen total. Si tuviera 5 litros de caudal y tengo una frecuencia de 12 días, multiplico estos 12 días por 24 y lo divido entre el número de usuarios, que son 32. Entonces, cada usuario, cada 12 días va a regar, ¿cuántas horas? 9 horas. Estamos hablando cada 12 días. Sí, ese es el análisis que debemos ir desarrollando para lo que es sistemas de riego, distribución monoflujo. No estamos fraccionando el agua. Es decir, se divide las horas totales de las frecuencias de riego sobre el número de usuarios. Eso es lo que se hace. Ahora, en un sistema de mitad de multiflujo, es decir, que no solamente van a llegar uno, van a llegar dos o tres al mismo tiempo, hacemos ya el siguiente análisis que ya habíamos visto en los anteriores ejemplos. Acá nosotros determinamos los mismos parámetros del volumen en la parcela, el volumen por usuario, la superficie, y acá empezamos a hacer lo que es el número de bloques o hilos. El diseño agronómico se mantiene, no hay cambios, se mantiene como está. Pero ya en el diseño o el análisis de la distribución en base a lo que son los bloques o los hilos, empiezo a trabajar ya con lo que es el caudal a nivel de parcela. Acá yo he trabajado con caudal a nivel de parcela de 12 litros. A ellos se les ha otorgado 12 litros. Pero yo les estoy indicando que les voy a otorgar 3 litros por segundo
pero al mismo tiempo van a regar no solamente una persona, ¿sí? En tal sentido, determino el tiempo de riego, que con 3 litros, a menor volumen, mayor tiempo. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿no? A menor volumen, mayor tiempo. Al hacer un análisis, porque yo les voy a plantear esta alternativa, les voy a decir, mira, con un sistema de monoflujo van a regar así, y con un sistema de multiflujo van a regar de esta manera, van a tener 3 horas cada usuario, van a regar 3 horas, perdón, 20 horas. Determinamos el número de horas aquí, en la campaña agrícola, que ya no va a ser la multiplicación de la frecuencia de riegos por el número de horas que tiene el día. Va a ser ya la multiplicación del tiempo de riego que tiene cada usuario por el número de usuarios. Y en base a ello, nosotros determinar lo que es la frecuencia de riego que he asumido cada 8 días. Acá tengo el número de horas que debería de tener cada bloque o cada hilo y divido. Para determinar el número de hilos, las horas que se tiene en la campaña multiplicados el número de usuarios por el tiempo de riego que tiene cada usuario, entre el número de horas que tiene cada hilo. Y ello me determina el número de hilos. Y yo tengo aquí 3 hilos. Y en cada hilo, ¿cuántos van a regar? Dividimos el número de usuarios sobre el número de hilos y tengo aquí 11.6 usuarios. Lo redondeo a 11 usuarios. Y acá van a llegar 11 usuarios. El caudal eficiente en cada hilo, 3.58. El caudal total en el hilo, 10.7. Estoy llegando a la misma superficie. Pero ¿qué es lo que está variando acá? Hagamos el análisis respectivo, porque yo estoy haciendo la simulación para posteriormente entrar a la operación en base a estos datos que voy a ir yo analizando. Tengo acá un caudal, es decir, acá me dice que debo de yo, en el monoflujo, trasladar 14.3 litros por segundo. Para que llegue cada persona. Termina de llegar don Andrés, pasa a don Marco. De don Marco pasan las horas así, sucesivamente. Y el caudal de diseño, es decir, para que conduzca ese volumen, la estructura tiene que tener o conducirme este volumen, 14.3 litros por segundo. Pero si yo les planteo hacer un multiflujo, el caudal que debe de conducir el canal son de 10.7 litros. Acá, ¿qué estoy haciendo? Con esta alternativa para conducir 14.3 litros, que no puede ser mucha diferencia, pero cada centímetro cúbico en construcción es un volumen en precios unitarios, estoy reduciendo acá el presupuesto. Les estoy diciendo que con 14.3 litros vamos a tener un presupuesto X, pero con multiflujo, con 10.7 litros o 11 litros, nuestro presupuesto va a ser tanto. Es decir, estoy reduciendo el presupuesto. ¿Qué es lo que ocurría generalmente? Se hacía el diseño, se calculaba para un monoflujo, es decir, siempre se ha ido haciendo cálculos o diseños de sistemas de riegos para sistema de monoflujo. Es por eso que todos los canales en un sistema de riego tienen la misma dimensión, toditos los canales. Empezando del canal principal, terminando en el canal secundario. Otros, el canal principal tiene una mayor dimensión y los canales secundarios las mismas dimensiones, pero reduciendo. Es por eso que para la construcción de los canales, el diseño de los canales, debemos de partir de esto, de estos requerimientos, de estas alternativas. Bueno, entonces en el análisis del equipo técnico se reunirán, se sentarán en la mesa el ingeniero civil, el ingeniero agrónomo dirá, el agrónomo necesito este volumen que trasladen a este sector, a estas parcelas. Este otro volumen a estas parcelas. Con ello, ¿qué hacemos? Estamos reduciendo presupuesto y estamos volviéndolo más factible el proyecto. Porque si todo el sistema de riego va a tener para 14 litros,
sin la necesidad de que se pueda hacer ello o mejorar esto, entonces el presupuesto va a incrementar. Entonces, aquí están las alternativas. Una vez hechas estas alternativas, ya he hecho la distribución. En la presa ya he hecho la distribución de monoflujo, multiflujo, y ya sé qué volumen se tiene que conducir. 14.3 litros. Como este usuario tiene que conducir 14.3 litros, y nosotros requerimos que se conduzca 176 litros, y va a haber épocas en los roles en que se van a juntar ambas fuentes de agua, ¿sí? Porque la frecuencia que está viniendo son cada 8 días la mitad, y la presa está yendo cada 12 días. Entonces, la capacidad que tiene que conducir ese canal para otorgar la mitad y también otorgar el volumen de la presa en altas o bajas o con adelantadas, tiene que ser la sumatoria que está trasladando la mitad más la sumatoria que está trasladando la presa. Entonces, desde aquí ya vienen mis criterios de operación. Entonces, acá ya tengo una distribución mixta. Pero más aún, miren, hemos hecho una distribución con 12 litros por segundo, con el mínimo. Pero estos usuarios cuentan con mitad y cuentan también con presa. Ellos tienen mayor posibilidad, mayores alternativas para poder tener mayores superficies de riego. ¿En qué sentido? Al contar con diferentes volúmenes de agua en cada mes, nosotros equilibramos con la presa. Ya no voy a trabajar con el caudal mínimo. Como tengo la presa a disposición, yo voy a nivelarlos todos a 18 litros. Es decir, que la presa me está ayudando a mi mitad a nivelar los 18 litros por los 4 meses. Por los 4 meses. Entonces ya tengo un aporte más ahí. Un aporte más ahí. Ya tengo el análisis de las altas y bajas. Tengo el análisis de la presa, de la distribución en la presa. Tengo el análisis de la mitad. Y tengo acá la opción yo, como usuario, poder nivelar estos 18 litros. Acá tengo 19. Estos 19 litros que ya se ha aforado en diciembre, o partir con 18, dos alternativas. Parto con 18 en agosto, en septiembre 18, en octubre 18, ya no 12, 18, noviembre 18 y así respectivamente. Entonces acá mi cálculo ya va a ser con 18 litros. Ahí yo ya voy a hacer la simulación con 18 litros. Pero esta es una entrada. Entonces, hacemos ya nuestra operación de la presa. ¿En qué sentido? Como les mencionaba anteriormente, planillas estructuradas y consolidadas para hacer una operación no existe mucha. Pero en base a estos criterios que tenemos nosotros, básicos, construimos nuestra planilla de operación. También existen otros métodos de nivelación, existen otros métodos de operación, pero en base a las diferentes utilidades o destinos que se den. Nosotros vamos a hacer la operación para el volumen que dispongo, el volumen útil y los meses que requiero.
¿Con qué parámetros voy a trabajar acá? ¿Con qué valores voy a trabajar? Hacemos un análisis respectivo del año hidrológico, que para nosotros va a ser, si fuera una presa nueva, donde recién se ha emplazado, donde recién se está trabajando, entonces año 1. Pero si yo ingreso a trabajar, administrar y plantear alternativas de distribución y operación a una presa, llámese la presa de la Angostura, a la presa de Tacagua, que ya tienen bastantes años, acá vamos a tener el año 1 y el año N. Porque el comportamiento de cada año, como les indicaba, no es la misma. El comportamiento de cada año varía de acuerdo al ciclo hidrológico. Va a haber meses que vamos a tener este volumen de almacenamiento que hemos calculado y va a haber meses que vamos a tener la mitad de este volumen que tenemos calculado. En tal sentido, nosotros debemos adecuarnos en base a estos principios básicos de ingresos y de salidas. Los ingresos para nosotros son el volumen acá, el volumen que tengo almacenado. Esos son mis ingresos. Las salidas son los volúmenes que voy a otorgar en las respectivas largadas. Entonces partimos con el año hidrológico, año 1 hasta el año N, esto podemos jalar hasta los años que tengamos información. El número de meses que tiene el año hidrológico del año 1, del mes 1 enero hasta diciembre. El número de usuarios, que en cada mes lo estamos destinando 1200. El volumen que se tiene por día o por largada, por usuario, que hemos calculado acá. Estamos partiendo de estos mismos datos. Estoy partiendo para hacer la operación, para ver los volúmenes que tengo que otorgar con estos mismos datos. 108.12, acá tengo 108.12. Es el derecho que tiene cada usuario. Y el volumen, calculamos la multiplicación de ambos. Si es el volumen que tengo disponible por cada usuario. Es el derecho que tiene por cada largada. En base a estos parámetros, yo ya tengo un análisis inicial de la distribución. Pero en la presa, nosotros nos vamos analizando en función a la demanda. Es decir, que empiezo a reordenar la información con la que cuento. Yo no voy a llegar en el mes de enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, ni julio. Voy a llegar a partir del mes de agosto. Esto es mi planificación. Pero acá puede haber también un incremento que se puede llegar una adelantada en el mes de julio, ¿sí? O una adelantada en el mes de julio, junio o julio. Acá en estos ingresos y salidas nosotros introducimos esa información. Pero en base a nuestros análisis, acá estamos colocando las demandas a partir del mes de agosto. En base a ello, vamos haciendo los cálculos respectivos. Redistribuyo. Lo voy a redistribuir el volumen que tengo entre los 5 meses de riego. Pero, ¿qué es lo que me va a dar la variable?
La variable me va a otorgar acá el número de ciegos que voy a tener para cada mes. Porque en total yo debo de tener 12 ciegos en los 5 meses. Determino el número de ciegos y en base a este número de ciegos voy a calcular el volumen total para el ciego. ¿Qué va a ser el volumen destinado por derecho que tiene cada usuario, por el número de usuarios y por el número de ciegos? Inicialmente, como indicaba, no voy a utilizar muchos volúmenes de agua. Voy a hacer solamente 2 ciegos en el mes de agosto, 2 ciegos en el mes de septiembre, pero en octubre y en noviembre voy a hacer nuevamente 3 ciegos voy a hacer, porque mis plantas requieren mayores volúmenes. Y en el mes de diciembre solamente he programado 2 ciegos, ya que se aproximan las lluvias o ha habido ya lluvias dentro de lo que es el mes de diciembre y me ha otorgado un balance de humedad en el suelo. En base a estos criterios yo determino el volumen total de ciego y el volumen destinado al ciego. Nuevamente, el volumen total ha sido multiplicando el número de ciegos por el volumen que tiene cada usuario, por el derecho que tiene cada usuario en cada largada y por el número de usuarios. Y en base a estos criterios, estas variables, determino el volumen destinado al ciego. Es decir, ¿qué volumen debo de otorgar en cada largada? Si esto es el total, entonces divido entre el número de largadas, ¿sí? Estoy dividiendo el volumen total de ciego entre el número de ciegos o el número de largadas que voy a tener en el mes. Y el volumen que yo debo de otorgar cada mes es de 129.747 metros cúbicos. Este es el volumen que debo de otorgar en cada vez que yo abra la compuerta o largue los volúmenes en base a las frecuencias de ciego y en base a los números de ciego que yo estoy determinando. Ojo que acá tengo 2 ciegos. Y mi frecuencia de ciegos es cada 12 días. Entonces, yo voy haciendo cuadrar la frecuencia de ciegos con el número de ciegos que tengo acá. Pero el volumen en el mes, porque estamos aquí en un análisis del mes, que debo disponer yo en cada largada es de 129.000. Esto transformado en metros cúbicos, en base a los factores de conversión, es equivalente a 126 litros por segundo. Pero es muy importante esto, multiplicarlo por las eficiencias, que no están consideradas. Y tengo 164.89 litros por segundo. Y nos otorgamos un nivel de seguridad que garantice el volumen que se requiere para tener 172 metros cúbicos. ¿Sí? Un nivel de seguridad. Y este nivel de seguridad va a ser la relación del volumen que he calculado sobre el volumen que yo dispongo. Entonces multiplicamos este volumen de seguridad, ¿sí? Acá. Multiplicamos este volumen calculado en base a la distribución por el número, o perdón, por el factor de seguridad que ha sido resultado de la división de ambos para poder encuadrar y tener el volumen que yo dispongo. Entonces, este es el volumen
que debo yo de disponer para garantizar la demanda que se tiene para para el sistema de riego. Y desde aquí ya parto con los criterios de poder operar la presa. Los volúmenes que yo requiero. Ahora, aquí, como mencionaba, es muy importante también seguir incorporando los ingresos o los egresos. Ojo que estoy trabajando ya con el volumen óptimo. Hemos descontado caudal ecológico, me han descontado la evapotranspiración, me han descontado los caudales de infiltración y estoy trabajando con el volumen óptimo. Pero aquí yo puedo incorporar un caudal de ingreso. Y este caudal de ingreso ya se refiere a las mitas, porque acá está ingresando en base a la mita 12 litros por segundo. Y estos 12 litros por segundo tienen que ingresar al análisis de la operación. Entonces acá el caudal en litros por segundo es a partir del mes de agosto 18, 17, 19. Copiamos esta información. Lo traslocamos. Entonces, estos caudales de ingreso los convertimos a metros cúbicos. $18 por 3.6 por 24 por 12. Como estamos haciendo un análisis del mes, acá va a ser por 31. O directamente colocamos el número de días que tiene el mes. Acá tengo, no lo tengo. Entonces acá lo vamos a colocar por 30. Entonces, esto es el volumen que yo tengo disponible cada mes. Y trabajo con estos volúmenes. Y en tal sentido, el caudal total que yo voy a tener, o el volumen total que yo voy a tener, para las largadas cada 30 días, va a ser esto más esto. Entonces yo trabajo con esta información. Estos son meses que no se tiene largadas y trabajo con este volumen. Este es el volumen que se cuenta en el embalse. Ojo, ojo, que de este volumen inicial acá tienen derecho 1.200 personas. Pero de este otro volumen solamente tienen derecho 32 personas. 32 personas. Y es por ello que estas 32 personas van a trabajar con el volumen que tiene la presa, otorgado acá, más el volumen que tienen de la mita, y ellos lo van a poder normalizar con un caudal constante de 18 litros para cada mes. Es decir, que ellos cuentan con esa ventaja.
Y hasta acá nosotros ya tendríamos mis reglas de operación. ¿Qué volúmenes se deben de distribuir en cada largada o en cada riego? Y nuevamente procedemos a hacer la cosida de la información, de la introducción de información, procedemos a hacer los roles, trabajamos con altas y bajas, hacemos nuevamente la operación para llegar a una propuesta sobre la cual nosotros debemos de trabajar. Bien, estimados participantes, hasta acá habríamos concluido con el curso referente a lo que es la distribución y operación en presas y embalses. En base más que todo a nuestros criterios de distribución agronómicos, conociendo principios básicos y generales de qué es una infraestructura de una presa, y en base a ello, nosotros plantear una distribución y una operación enfocado más que todo a abastecer los requerimientos hídricos que tiene cada cultivo o mi área de riego. No sé si hasta acá existen algunas consultas, algunas dudas. Les reitero que planillas bien establecidas para hacer una operación. En bibliografía existen en base a otros criterios y en base más que todo a otros fines. Pero nosotros partimos de generar nuestras planillas, nuestras simulaciones de operación desde la distribución. Si no tengo claro la distribución, tampoco voy a poder hacer una planilla de simulación de operación. Entonces es muy importante partir desde la distribución y para llegar recién a lo que son las propuestas de altas y bajas o las avanzadas, como mencionaba acá, distribuir, reducir los volúmenes que están distribuidos en estos 4 o 5 meses, adelantar a 2 meses y hacer el mismo ejercicio.